grabar. Excelente. Entonces, tía, capítulo número 10 de Primera de Corintios, capítulo 10 de la Ok, Biblia. dice, lecciones de la idolatría de Israel. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que le sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos. Y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos, y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las Escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo, como hicieron algunos de ellos, y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que los otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. Ustedes son personas razonables. Juzguen por sí mismos si lo que digo es cierto. Cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, no participamos en la sangre de Cristo. Y cuando partimos el pan, no participamos en el cuerpo de Cristo. Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, por lo cual demostramos que somos un solo cuerpo. Piensen en el pueblo de Israel. No estaban unidos al comer de los sacrificios del altar. ¿Qué es lo que trato de decir? ¿Que la comida ofrecida a ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos? No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios.
Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿Qué? ¿Acaso nos atreveremos a despertar los celos del Señor? ¿Piensan que somos más fuertes que Él? Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. No se preocupen por sus propios bien, sino por el bien de los demás. Así que pueden comer cualquier carne que se venda en el mercado sin preguntar nada por motivo de conciencia, pues la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Si alguien que no es creyente los invita a cenar a su casa, acepten invitación si desean. Coman todo lo que les ofrezcan sin preguntar nada por motivo de conciencia. Pero supongamos que alguien les dice, esta carne se ofreció a un ídolo. No la coman, por respeto a la conciencia del que lo dijo. Tal vez no sea una cuestión de conciencia para ustedes, pero lo es para la otra persona. Pues, ¿por qué tendría que ser restringido mi libertad por lo que piense otras personas? Si puedo darle gracias a Dios por la comida y disfrutarla, ¿por qué debería ser condenado por comerla? Así que, sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. No ofendan a los judíos ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Yo también trato de complacer a todos en todo lo que hago. No hago solo lo que es mejor para mí, hago lo que es mejor para todos, para otros, a fin de que muchos sean salvos. Y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Amén, amén. Amén. No sé si se acuerda, pero este es como el mismo tema, eh, especialmente lo de la comida, que se habló en el capítulo 8. O sea, es como que él viene hablando del mismo tema del capítulo 8, 9, 10. Y si hacemos un repaso de lo anterior, este capítulo, este libro, recuerde que era Pablo en una carta escribiéndole a la gente de Corintios un montón de preguntas, respondiéndole un montón de preguntas y quejas. Habían quejas en la iglesia que uno se creía muy inteligente, que quería no sé qué, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Y otros, en el capítulo 8 había una pregunta de que se puede comer lo que se ha sacrificado a los otros dioses. Recuerden que toda persona que no cree en Dios en ese entonces hacía sacrificios ¿a quién? Al Dios que A sea. ídolos. Exacto, o sea, a ídolos. Entonces, este capítulo 11 arranca con el tema el capítulo 10 arranca con el tema eh, de las advertencias que le sucedió a tu gente del A los que pasado. hicieron esas cosas. Pero el título, ¿cuál es el título en su Biblia del capítulo 10? Lecciones de la idolatría de Israel. Ok, ok. La palabra idolatría. Ok, entonces, como que tengan cuidado con la idolatría, pero recuerden que, según lo que dice Dios, todo lo que está hecho, todo lo que está en este mundo, ¿está bien? Me golpeé el dedo. Todo lo que está en este mundo es de Él.
Y si alguien te ofrece algo de comer, una carne, un puerco, que para nosotros aquí hoy día eso no es un problema, pero para ellos en ese entonces, los judíos, ellos no podían comer carne, nada de eso. No podían comer Ellos puerco, no comen puerco. no podían comer Ellos no puerco. comen puerco. Bueno, no comen, bueno. Pero entonces la ley de Moisés no le permitía comer puerco. Entonces cuando una persona comía puerco, eso te hacía sentir como que, no, es una persona pecadora. O qué sé yo no puedo juntarme con esa gente. Pablo le está diciendo a la audiencia de este capítulo 11 que lo más seguro que son una mezcla de judíos con griegos, Inglés. con gentiles. Le está diciendo a esa gente, come de lo que te ofrezcan, aprende de mí, intenta agradarle a todos como son. O sea, acepta a la gente como Como son. es. Si ellos comen carne, bueno, come carne, ¿verdad? Pero ten cuidado, le dicen, ten cuidado, porque si tú sabes que esa carne fue ofrecida al ídolo a la vaca, al ídolo del sol, qué sé yo, Ajá. no comas eso porque te vas a sentir mal, porque sabes que eso es carne, Ofrenda. Ajá. ofrenda, exacto. Pero, Ofrenda para un hijo. Ujú. pero todo lo demás, prácticamente, no seas, ¿cómo es la palabra? No juzgues. No juzgues o no seas muy ortodoxo o muy, ¿cómo es la palabra esa que usan? Eh, eh, cuando la gente es muy religioso, Ujú. ¿verdad? Usted sabe, ¿no? Por ahí. Seas muy intransigente, no sea, porque lo que en realidad pasa es que estás juzgando a la otra persona. Ujú. Exacto. Entonces él No dice, juzgues a nadie. él dice ahí en el capítulo 10 al final dice, no hagan tropezar a nadie, ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ujú. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, y este es probablemente el mensaje, no busco mis intereses, sino los de los demás. Él dice en el versículo 24 que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo, ¿verdad? El versículo 24. Ujú. Ok, esa No es se la. por tu propio bien, sino por el bien de los demás. Exacto. Entonces, ahí nos está enseñando, ¿verdad? Que cómo tenemos que vivir como cristianos es pensando en la persona al lado, que por lo general nosotros no hacemos eso. ¿Qué hacemos? Pensamos en nosotros mismos, ¿ok? Por lo general, es lo que hacemos. Pensamos en nosotros mismos y no en el de al lado, ¿ok? Exacto. Y eso es natural, ¿ok? Ese es como que lo que está diciendo el capítulo. Ahora vamos a echar un poquito atrás al comienzo del capítulo para ver qué versos le llamó la atención, tía. ¿Qué versos fue como que le resaltó así? Ya entendimos de lo que está hablando. Es una continuación del capítulo 10, 8, 9, 10. Pablo está respondiéndole a las preguntas de la gente en la iglesia. Entonces, y parece que el tema aquí principal es sobre la comida, ¿ok? Pero ¿qué versos le llama la atención? A ver. Mira, y no solamente sobre la comida, también se habla de las cosas paganas. Sí, sí, sí. Del A ver. 6 como que esto, Dios advirtió, me llamó la atención que Dios advirtió mucho, pero las personas prefirieron cometer actos impuros o seguir y por esa causa murieron, ¿cuántos? 23.000. Y 3.000 personas en un solo día. Ok, déjeme Prefirieron la hablarle. vida para las diversiones paganas, la comida, la bebida. Esa parte es la que... Ok, déjeme, indaguemos un poquito en eso. Ok. Ujú.
Él, al comienzo de este capítulo, él está haciendo referencia al libro de Éxodos, el capítulo 13 por Cuando ahí. se abrió el mar y se pasó, y él les permitió. Exacto. Estamos en la parte, esto es en el libro de Éxodos, y estamos en la parte en donde Israel va a pasar por el mar, vienen los egipcios atrás, quieren atacar a Israel, ya Israel le está pasando. Entonces, la primera referencia que hacen ahí, recuerden que cuando ellos pasaron por allí, a ellos los guiaba una nube. Una nube, primero es según el orden del libro de Éxodo que yo me acuerdo, primero es, se parte el mar, ellos pasan. Ese pase por el mar, aunque ellos no se mojaron, como están dentro del mar, hace como que referencia al bautizo. Ellos el pueblo de Israel, exacto, el pueblo de Israel se bautizó al pasar por ese mar. Pero recuerden, el tema es que ellos no se mojaron. Al menos que había un poquito de lluvia, qué sé yo, en eso, quién sabe. Pero el que se mojó fue ¿quién? Egipto, ¿verdad? Porque el agua después... Se los llevó Pero ese ahogados. no es el punto. El punto es de que ese pase por el mar es un símbolo al bautismo de todo el pueblo de Israel. Después dice que también bautismo también fue cuando ellos caminaban con la nube. ¿Qué pasó? Que cuando pasaron ese mar, vino el periodo de los 40 años del desierto. ¿Se acuerda? Que ellos caminaron por el desierto por 40 años. En vez de llegar a la tierra prometida, que era, creo que dijeron, no sé, no me acuerdo, pero no era mucho tiempo del viaje, si acaso un año, qué sé yo, mucho, no me acuerdo, pero era un tiempo corto, de donde estaban a la tierra prometida de Israel. El viaje era aquí a la vuelta de la esquina. Pero como ellos cometieron el montón de pecados que están diciendo ahí, que comieron del maná y pero no sé qué, hicieron cosas así con inmoralidad sexual, hicieron esto, ellos hicieron un montón de cosas, entonces como castigo o corrección, como sea tú lo quieras ver, Dios les dijo, ok, se van a portar así. Ahora, ninguno de ustedes aquí me va a llegar a la tierra prometida, solamente las personas que tienen tanta edad para abajo. Entonces, todos los veteranos, prácticamente, esos 40 años era para esperar que todos ellos se murieran. ¿Verdad? Así que se murieron todos, excepto los de cierta edad, ¿verdad? Y bueno, el tema es que esa nube se convierte en otro bautismo para ellos, según lo que dice acá, ¿no? Se bautizaron en base a la nube y el mar, ¿ok? Y la nube, tía, esa nube era cuando ellos estaban caminando, había una nube encima de ellos. Durante el día, la nube los protegía del sol. Durante la noche, la nube se convertía en fuego para darles luz. Luz. La nube era prácticamente Dios. Era Dios caminando con ellos. Eso es lo que hace referencia, ¿no? Eso es lo que está sucediendo allí. Y después dice, te da todos los ejemplos que dice. El ejemplo dice, alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual. Versículo 3, el alimento espiritual ahí se refiere a que ellos comían maná. Se llama así, maná, el pan del cielo. Comía, la nube les daba el maná. Y también otra comida, dice que un ave ahí, no se me olvida el nombre del ave. Después dice, y tomaron la bebida espiritual, de la roca espiritual que los acompañaba. Esta roca, que era Cristo, dice, que era Cristo. Esta roca es cuando Dios le dice a Moisés, pégale a esa roca con el bastón que te di y esa roca va a salir agua. Entonces, esa roca simboliza, Jesús no es una roca, sino que la roca que sacó agua de lo imposible, ¿verdad? Simboliza el poder de Cristo, ¿no? O sea, Cristo estaba con ellos en todo ese proceso. Después dice, sin embargo, versículo 5, la gran mayoría de ellos no le agradaron a Dios por todas esas cosas. ¿Qué pasó? Cuando, comenzandito, ya pasaron la parte del mar, entonces Moisés sube a una
a una montaña y se queda como 40 días, no sé cuántos días allá arriba que Dios le está dando los 10 mandamientos. Y la gente Ujú. acá abajo desesperada y Moisés nos sacó de Egipto para tirarnos acá a la calle en el medio del desierto. Comenzaron a quejarse y entonces comenzaron a crear dioses falsos. Agarraron oro, lo derritieron y comenzaron a crear dizque, vacas y qué sé yo. Comenzaron a idolatrar a dioses Adiós. Falso. falsos Ujú. y como castigo Dios hizo un montón de cosas y mató un montón. Cuando pasan ese montón de diferentes pecados que hacen ellos. Eso fue una. Después hubo otra que hicieron un parrandín, una fiesta. Parece, no me acuerdo bien cómo va el orden de las cosas, pero hubo una fiesta y pasó aquello, inmoralidad sexual, y vino otro castigo. Después otra cosa sucedió en donde varios como que se pusieron a hablar mal de Dios y comenzaron a quejarse. Todo eso está sucediendo en ese periodo de que está recién salido de Egipto, ¿no? Ok, y Dios comenzó a eliminar toda esa gente que estaba haciendo malas cosas. Total, 23.000. Dicen que en realidad fueron 24.000, pero 23.000, dicen que ahí parece como que a Pablo se le fue el número. Puso 23.000 en vez de 24.000. Dice que no, no importa, ¿verdad? Que hayan... Well, it's irrelevant. Es irrelevante porque Number anyways. exacto. Eso lo único que te dice es que la Biblia tiene sus diferentes cosas que son, que hay errores o que se le olvidó tal número, como en este caso. Human errors. Ujú. Exacto, son cosas que Errores humanos. son errores humanos porque Dios utiliza a quienes, a nosotros, para escribir esto, ¿no? Entonces, pero bueno, después, eso es lo que está sucediendo, ¿verdad? Todo eso se va hasta el versículo prácticamente 11, en donde dice, todo esto sucedió ¿para qué? Para que nos sirviera a nosotros de ejemplo. ¿Y por qué Pablo está utilizando toda esa historia al comienzo de este capítulo? Es porque hay aquí, recuerden que en esa iglesia hay judíos y hay gentiles. Y parece ser que según lo que esto dice, que los judíos que estaban allí se sienten como que ellos tienen la mejor relación con Dios que estos gentiles. Entonces, como ellos no comen carne, se tiene que hacer así, mientras que los gentiles comen carne, se sienten que no sirven, que no están bien. Pero Pablo les dice, sí, tú tienes la relación con Dios, pero recuerda que cuando pasó todo eso, Dios mató a 23.000 de ustedes, porque eran tesos. O sea, el punto aquí es, No te creas mejor que nadie. no te creas mejor que nadie. O sea, cállate la boca. No juzgues No a nadie. juzgues, no juzgues. O, no creas que porque eres judío A juzgar, juzgamos mucho. y no te creas que porque donde tú vienes, que eres el hijo de quién o que eres raza cualquiera, de que tú eres mejor que... Que nadie. Ujú. Aquí no hay raza, aquí no hay nada de esa vaina. ¿Ok? Esto es el simple hecho de que nadie se merece estar donde está. Punto. ¿Verdad? Si tú estás con Dios es porque Dios está contigo. O sea, tú estás ahí por obra y gracia de Dios, no por nada que tú has hecho. Así que cierra la boca y no critiques al otro. ¿Verdad? No critiques, mírate la paja en tu ojo primero. Y La sácate la viga, viga de tu ojo. sácate la viga del ojo. Ay, Dios mío. Exacto. Ok, Saquemos la viga del ojo. ok. Me gusta también el versículo 13, ¿verdad? Él dice, el versículo 12, dice, Ese bien. Ujú. todo esto sucedió para ejemplo, ¿verdad? Para que nos quede de advertencia, ¿verdad? Después dice el número 12, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, o sea, que estás bien, ten cuidado de no caer, ¿verdad? O sea, sé humilde, ¿verdad? No te creas que la tienes ya bien, que estás bien con Dios, que estás haciendo todo bien, ¿verdad? Eh, Pero también el Dios es tan bueno que Él no permitirá que la tentación sea más. sí, Mira si es benevolente. sí, aquí dice, eh, versículo 13, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea
común al género humano. Es decir, uno se pregunta, pero por qué me pasan estas cosas o por qué me pasan cosas malas? Pues que me ponen en un momento en donde tengo que o pecar o caigo en tentación, ¿verdad? Porque uno a veces se queja. Uno dice, bueno, sería bueno que yo no cayera en pecado si no me cae en tentación, ¿no? Pero aquí dice, como en el género humano te van a caer tentaciones, ¿verdad? Y ahí es donde lo que usted dice, pero Dios es fiel. Y Él no te va a dar ninguna tentación a ti que tú no puedas soportar. Y cuando te dé la tentación, Él te va a dar la manera de salir de ella. Ok, esa me gusta mucho. ¿Sabe por qué? Porque a veces uno cae en tentación y cae en el pecado. Y cuando uno cae en el pecado, uno se siente como que ya no puedo Eres una salir. porquería. Que una porquería y también como que ya no puedo salir, o sea, no tengo la fuerza de voluntad para decir que no al pecado ese, a la tentación. O sea, caigo en la tentación como un bobo y tú te sientes como que estás preso, que no tienes solución. Pero eso no es verdad. Eso no es verdad, porque aquí dice, Dios no te da ninguna tentación a ti que tú no puedes soportar. Es decir, cuando tú sientes que tú haces algo y tú dices, ahí está, ahí va Erika, ella siempre tiene que abrir su boca o ella siempre tiene que hacer algo y cada vez que me pasa eso en específico, yo voy a caer. Eso no es cierto. Porque si Dios te pone en esa situación en donde tú puedes caer en el pecado, te da esa tentación, es porque tú lo puedes superar. O sea, tú tienes que pensar, tienes que decir, si yo tengo esta tentación en este momento, no es porque es imposible de vencer, es porque yo puedo vencerla. O sea, tienes que cambiar tu mentalidad y entender de que sí puedes, no de que no puedes. Entonces, uno lo que hace es que cuando le viene la tentación, uno ya se rinde, porque uno dice, yo voy a caer, yo voy a caer en eso, ¿verdad? Y no sé qué, un ejemplo para ponerle esto más claridad, pero inventemos uno. Un ejemplo, a mí se me ocurre, digamos esto, que tú sabes que tú tienes un problema un ejemplo bien bobo, ¿no? Digamos que tienes un problema con el azúcar, digamos que te gustan las donas, pero tú sabes que no puedes comer azúcar porque eres diabético, qué sé yo. Pongámosle un ejemplo así bobo, o sea, no tengo no tiene ningún estudio científico lo que estoy diciendo, ¿no? Pero el tema es este. Tú sabes que no puedes comer donas, pero te ponen una dona ahí al lado, al frente, y tú dices, si me la pones aquí al frente, me la voy a comer. O tú dices, me la pones aquí al frente, no me la voy a comer. ¿Por qué? Porque yo sé que esa tentación yo la puedo vencer. O En vez mejor de, voy del lado de la dona, donde me la pusieron. ¿ok? Ese pues, no porque sería, acuérdate que está diciendo que Dios te da, te ilumina, o sea, te da la salida, te muestra Exacto. salidas. El ejemplo bobo ese que tú pusiste de la dona. Ajá. ¿Cuál sería la salida? La salida no sería decir tú mismo, no me la voy a comer porque me hace mal. No, porque sería muy fácil todo. Es Claro, una pero, tentación. Tú sabes claro, que te hace daño, pero acuérdate que la tentación es algo que tú luchas contra eso. sí. El camino a seguir sería, no sé, muévete de ahí, vete lejos de donde Ok, está la dona, porque no ahorita la sé, dona, Dios me da la salida, algo Dios así. te da la salida, Ah, agarrar, ok, me voy para acá. me Me voy voy. por allá. O tú le dices a un amigo, hey, ¿quieres una dona? Ahí está, coge. Bueno, el tema es ese. Exacto, un ejemplo sencillo, pero yo quería hacer énfasis, tía, esa es la solución, pero yo quería hacer énfasis al verso anterior donde él dice, Dios no te da ninguna tentación que tú no puedes soportar. Entonces, en ese sentido, el soporte significa que De tú me la fuerza de doy, voluntad. de que tú tienes Exacto. fuerza de voluntad. O sea,
Y eso es un truco, porque yo en mi vida personal, eso me pasa en cualquier diferentes cosas, ¿verdad? Hasta, pongámosle un ejemplo, tener una discusión con mi esposa. Yo puedo responder de dos maneras, grosero, o yo puedo ser un esposo entendible, amable, y poner el punto y decirle que eso no me gustó, qué sé yo. ¿Okay? O sea, ahí la tentación está. La tentación está en ser un burro y abrir la boca y decir toda la porquería que uno dice. O tener control sobre eso y controlar tu lengua. Tú puedes. O sea, no es imposible porque Dios te da a Dios. Cuando Dios te da esa tentación es porque tú lo puedes vencer. O sea, hay que cambiar la mentalidad, hay que cambiar el chip. El chip de la cabeza hay que cambiarlo, ¿verdad? Exacto. Y practicar, de que uno puede, acordarse de eso, ¿no? Ok, bueno. ¿Qué más? ¿Qué más nos llama la atención? Eh, no, todo lo demás lo entendí como Sí. lo de la comida, Ujú, la idolatría. ujú. Todo, versículo Cuando 23. dice, ¿acaso nos atreveremos a despertar los celos del Señor? O sea, como quien dice, no debemos de despertar la ira de Dios, ¿no? Claro, claro, claro. Ahí, ¿qué versículo es ese? Ese está en el 22. Aquí dice, o vamos a provocar los celos. Oh, claro, porque si tú estás, o sea, ahí te está dando el datito de que Dios es celoso, ¿verdad? Ahí dice, ¿no? Dios es Ujú. celoso. La mía dice los celos del Señor, los celos al Señor. Dios es celoso, mi hermano. Entonces, eso quiere decir, tía, que tú eres su hija. Tú no eres hija de más nadie. Punto y final. ¿Ok? Entonces, Él está diciendo ahí, no comas comidas que han sido ofrecidas a ídolos, porque obviamente, si tú haces eso sabiendo de que eso fue ofrecido a un ídolo, estás faltándole el respeto a Dios, ¿no? O sea, hay que entender de que Dios requiere de cierto respeto como tú respetas a un padre, a una madre, a un adulto, a una persona, a tu esposo, qué sé yo. ¿Okay? Entonces, la misma cosa aplica acá, ¿no? Tía, me llama la atención el versículo 23, que esto lo estudiamos en los capítulos anteriores también. ¿Qué dice el 23? Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todos les conviene, dicen. Se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Es verdad. La mía dice, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Como que él está diciendo esto, todo está permitido. Puedes hacer lo que sea. Tú Ahí, puedes hacer ahí está el libre albedrío. el libre albedrío, pero no todo es bueno para ti. No todo es bueno para ti, exacto. ¿Y con qué le continúa ese versículo, el 24? Versículo 24. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Es decir, tú tienes que siempre, y esto, tía, esto hay que enseñárselo desde los niños, de los niños. Esto yo se lo quiero enseñar a mis hijos. Piensa siempre en los demás. Tú no puedes, tú tienes que enseñarle a la gente a hacer eso. Hay gente que quiere enseñarle a sus hijos a que solamente es lo que ellos sienten, lo que ellos piensan. Bien, pero si eso significa que tú vas a hacer al otro niño llorar o tratarlo mal a costa de lo que tú quieres, o sea, cuando tú crezcas, te van a ver a ti como un patán, ¿verdad? Eso cae mal, cae muy mal. Tú no quieres a una persona que solamente piensa en ella y le importa un comino el resto, ¿verdad? Esa gente, por lo general, no gana muchos amigos, ¿verdad? Entonces, aquí la clave te lo da Dios. Piensa siempre en el otro. Todo es permitido, pero piensa en el otro. En este caso, específicamente, si tú puedes comer carne, come carne en favor del gentil que come carne. No lo hagas sentir mal porque tú no quieres comer carne, ¿verdad? Ujú. O sea, en ese sentido específico, ¿no? Pero todo es permitido. O sea que todo es permitido, libre albedrío, como usted dice, Albedrío, albedrío. albedrío, como usted dice, pero
no no lo hagas para tus intereses. Ujú. Pon los intereses de los demás en la mesa. ¿Ok? Y eso es importante. Prácticamente es como decirte que no seas egoísta, ¿no? Que no seas egoísta, que no pienses solamente en ti. Y qué difícil. Que hay que ser más empático con las personas. Y qué difícil es eso, tía, porque Empatía, pero es muy difícil. es muy difícil porque uno siempre quiere pensar en uno primero. ¿Qué es lo que dice uno? ¿Qué es lo que dice la gente en la calle? Primero yo que él. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Así que No siempre piensa prácticamente, en recuerde ella. que esto prácticamente es lo que Jesús nos dice en los evangelios, que si tú quieres ser primero, tienes que ser el último. Si tú quieres ser el jefe, tienes que ser sirviente primero. Tienes que servir, tienes que servir. Dios quiere que uno sirva. No pienses en ti, piensa en los demás. Eso es lo que hace un sirviente. ¿Tú quieres ser jefe? Ok, límpiale los zapatos al tipo ese primero. Hay que ser sirvientes, hay que tener una mentalidad de servitud. No puedo ni hablar español hoy, todas las palabras se me olvidan, ya la peste. Pero bueno, ahí el versículo 24 me llamó mucho la atención eso. Y lo demás ya, yo creo que ya tocamos todo. Me refiero a la conciencia de los otros. Sí. En conclusión, ¿verdad? Hagan como yo, versículo 33, dice, 32, no hagan tropezar a Al nadie. final dice que tenemos que imitar a Cristo. Exacto. Él dice, no busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Y eso va como que, tía, en la iglesia. Si yo tengo una iglesia que es bien religiosa y se basa en estas normas, ¿a quién va a unirte? O sea, ¿quién se va a meter a tu iglesia? Nadie, solamente aquellos que pueden Pueden seguir, seguir tus reglas. Ujú. seguir tus reglas. Entonces, no le estás haciendo ni un favor a Cristo. Entiendan, no le haces ningún favor a Cristo, no le sirves a Cristo si le cierras la puerta a la gente. Abre la puerta a la gente, como él dice acá, dice, hagan como yo que procuro agradar a todos. O sea, tienes que ser creativo y meterte en el mundo de la gente para que vengan y se salven, para que sean Ujú. salvos, dice él acá, para que sean salvos. Esa es la meta. La meta es llegarle al corazón de la gente y uno tiene que ser creativo y agradarle a todos. Para eso, uno tiene que ser flexible y no puede ser, Empático. reli- no puede ser religioso ni... Yo creo que la palabra es dogmático, yo creo, pero no estoy seguro. La cosa es que tiene que ser flexible para entender eso. Con eso Ujú. terminamos el capítulo 10.